¿por qué Keynes está de actualidad, ¿no? Keynes está de actualidad sobre todo porque dio respuestas relativamente fáciles, respuestas que agradaban al oído de la gente, que a la gente le parecían no solamente más llevaderas, sino además congruentes a el problema de la crisis económica. Fundamentalmente ese es su éxito. Keynes tuvo éxito tuvo éxito en realidad mucho antes de escribir la teoría general, pero la teoría general le encumbra como más que como un gran economista, como una figura dentro del pensamiento económico en las estrellas ya, ¿no? Y tuvo éxito prácticamente hasta los años 80. ¿Qué pasa en los años 80, 1980, 90? Pues empieza a ocurrir que algunos de los mecanismos que explicó Keynes no empiezan a funcionar. La gente percibe que no empiezan a funcionar. Se empiezan a producir lo que luego se ha dado en conocer como stagflation o algo así, estancamiento con inflación, o como hemos visto recientemente, una deflación importante, incluso, quiero decir, con tasas de inflación nunca antes vistas, del 3, del 4%, y sin embargo, niveles de crecimiento impresionantes. Me estoy refiriendo, evidentemente, a la época, a los años de 2003, 2004 al 2007, ¿no? 2006, 2007. Entonces, las cosas no empiezan a funcionar como Keynes dice, y junto a la caída del muro y junto a que Thatcher, Reagan están funcionando en términos de gobierno y demás, junto a esas circunstancias de nuevos gobiernos, etcétera, pues el pensamiento de Keynes empieza a decaer y se dice que empiezan a tener éxito en todos los gobiernos del mundo, en todos los países, las ideas neoliberales o liberales, ¿no?, de escasa intervención del Estado. Keynes es el tipo que nos propone que la mutualización de costes, de pérdidas, de problemas mediante la intervención del Estado nos va a resolver todos los problemas, fundamentalmente. En los años 80-90 esto cambia y la gente empieza a creer, supuestamente, que los mercados sí tienen un papel que funciona mejor. Nada más lejos de la realidad de que los años 80 o 90 supusiesen realmente un periodo de liberalismo económico, nada más lejos de la realidad. Las tasas de intervencionismo, de gasto público sobre los PIBs en casi todos los estados, Francia, Alemania, Estados Unidos, las tasas de crecimiento de las deudas públicas, etcétera, son espectaculares prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y se elevan exponencialmente a raíz de la última crisis que empieza en 2007, 2008 para algunos, porque de nuevo empiezan a aplicarse políticas keynesianas que nunca se habían abandonado. Como nunca se habían abandonado las tasas de crecimiento de esas deudas, déficits, etcétera, toda una serie de recomendaciones que había hecho Keynes, pues se multiplican muchísimo. Por tanto, ese es Keynes. El Keynes metido en nuestro pensamiento económico sigue teniendo plena vigencia hoy en día, porque la gente sigue creyendo que el Estado, que las autoridades públicas tienen algún tipo de conocimiento muy superior o por encima del promedio del vulgo. Y básicamente la gente confía en que alguien le saque sus problemas de... Esto es cómodo para la gente, es mucho más cómodo que no sacártelos tú mismo, ¿no? Aciertos y errores en la teoría de Keynes. A ver, Keynes es polifacético. No nos encontramos al mismo Keynes ni a lo largo de su vida, ni siquiera en algunas de sus obras, ¿no? Tiene elementos y cosas que son salvables y que uno puede decir, pues me parece una idea acertada, que todavía incluso son aplicables hoy y aplicables en otros esquemas o modelos o mecanismos de ajuste diferentes, como pueden ser
neoclásicos o un modelo de mainstream o de, digamos, el modelo tradicional de enfoque microeconómico y metes expectativas, y ha habido mucha gente no keynesiana ni neo-keynesiana que aplica la introducción de expectativas y tal, cuando Keynes nos advierte de la importancia de las expectativas, en la misma teoría general, y sin embargo el grave error de Keynes es pensar... El grave error de Keynes es creer que la ley de Say no funciona, y fundamentalmente es creer que la ley de Say no funciona, que es la demanda agregada la que rige la producción de la economía. No es así, es siempre al revés, y que por tanto más gasto siempre supone más crecimiento. No es verdad. Si el gasto público supusiese crecimiento, ¿por qué pararlo? Por ejemplo, en España el gasto público actualmente está en aproximadamente 400.000 millones de euros. ¿Por qué pararlo en 400.000 millones? ¿Por qué no hacer un gasto público de 1.100.000 millones de euros, que es exactamente el PIB que tenemos? ¿Por qué no hacer 5 billones de gasto público? Si creceríamos, podríamos... Entonces, esa es la cuestión. ¿Por qué el gasto público ni siquiera como está hoy en día estipulado, es idea común y todo el mundo acepta, ni siquiera cuando ese gasto público va dirigido a inversión en infraestructuras, a inversión en sanidad o a inversión en educación, ni siquiera ese gasto público necesariamente tiene por qué suponer mejora en el crecimiento? Puede que sí y puede que no. Si tuviéramos que mirar la teoría general, que es, digamos, el Keynes intervencionista por antonomasia, creo que Keynes vería con buen gusto cómo un gobierno centralizado en Bruselas cada vez adquiere más capacidad, más poderes para manejar los resortes de todo tipo de política. Intervencionismo aquí, proteccionismo allá, transferencia de dineros a la agricultura o quitarlo de la agricultura para llevarlo a otro sitio, y la burocratización, digamos, de la economía, ¿no? Y si viésemos al Keynes, que muchos interpretan es más liberal, por así decirlo, más favorable al buen funcionamiento del mercado, de Bretton Woods, por ejemplo, creo que Keynes no estaría del todo disconforme con un euro, que supone una forma de anclaje de la capacidad que tienen los gobiernos para poder hacer devaluaciones por su cuenta y así competitivas, para que así ajuste la economía en vez de tener que deflactar. No lo vería mal del todo, quizá, siguiendo el plan y el programa que él propuso para Bretton Woods, que era anclar las monedas al dólar y a su vez anclado al oro. O sea, que inicialmente no creo que tampoco se separaría mucho. No creo que vería con malas perspectivas eso, pese a que sus compatriotas, los británicos, hoy en día, bueno, iba a decir defienden, pero no, están a la gresca, no tienen claro, unos defienden y otros no, esto de la salida de la situación de Europa y demás, ¿no? Y del euro. Bueno, nunca estuvieron en el euro realmente.